Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase que nos quedamos de farmacocinética. Vimos la primera parte, ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es lo que corresponde a distribución, biotransformación y excreción de los fármacos, ¿sí? Bueno, la distribución, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual un fármaco que entró a nuestro organismo por absorción desde el tubo digestivo o que fue colocado por la vía parenteral, ya sea endovenosa, intramuscular, subcutánea, alcanza los diferentes órganos o tejidos corporales a través de la circulación sanguínea, ¿sí? Es la vehiculización del fármaco desde su zona de administración hasta su sitio diana y otros tejidos, porque indefectiblemente no solamente va a llegar a su sitio diana, ¿sí? Es un conjunto de fenómenos de transferencia que son generalmente reversibles, ¿sí?, del fármaco de un lugar a otro, ¿sí? Es como que repetimos lo mismo. La distribución de un fármaco va a estar influenciada por diferentes factores, ¿sí? Como todas las constantes cinéticas van a estar influenciadas por diversos factores y en algunos casos se repiten los factores que modifican las constantes cinéticas, ¿sí? En este caso, en la distribución va a influenciar el flujo sanguíneo, la permeabilidad de las membranas biológicas al fármaco y la fijación a las proteínas plasmáticas y a los elementos tisulares, ¿sí? Porque no solamente se va a fijar a las proteínas que lo transportan, sino también tiene la capacidad de unirse a diferentes elementos tisulares, ¿sí? Bueno, ¿a qué hacemos referencia con fijación a estructuras tisulares? El fármaco se puede unir a proteínas tisulares, a membranas, a estructuras intracitoplasmáticas, ¿sí?, a diferentes tipos de estructuras, a enzimas, a complejos enzimáticos, a cualquier estructura se puede unir prácticamente, siempre que haya algo de afinidad digamos, en cuanto a su unión, ¿sí? No se unen a cualquier cosa, siempre que se una a una estructura que tenga un receptor para el fármaco o que tenga algún tipo de compatibilidad, tipo llave cerradura, ¿sí?, como veían en química. Según la magnitud del reservorio que nosotros tengamos, con reservorio ya vamos a ver que hacemos referencia a muchas cosas, en ciertos casos puede ser necesaria la administración de una dosis adicional inicial de mayor magnitud para alcanzar rápidamente una concentración terapéutica o una concentración en estado de equilibrio, ¿sí? La grasa corporal, cuando hablábamos de según la magnitud del reservorio, hay varios tejidos que pueden actuar como reservorio de los fármacos, ¿sí? Uno de esos tejidos es la grasa corporal y otro, por ejemplo, es el tejido óseo, ¿sí? Entonces, la grasa es un reservorio estable debido a que el flujo sanguíneo es escaso en el tejido celular subcutáneo y limitado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando administramos fármacos muy lipofílicos o muy liposolubles en pacientes con abundante tejido celular subcutáneo, como es el caso de los obesos y digamos, a lo que nosotros llamamos los gorditos, ¿sí? O sea, obeso de cualquier tipo, sobrepeso, cualquier paciente que tenga un aumento importante de su capa adiposa va a tener un reservorio importante para ciertos fármacos, no para cualquier fármaco, ¿sí? Y el tejido óseo es otro reservorio de fármacos, también no para todos, para algunos en particular, y también para agentes tóxicos. Entonces, según la magnitud de estos reservorios, ¿sí?, a veces es necesario administrar una dosis extra superior para que el fármaco alcance una concentración en estado de equilibrio más rápido. Esto también depende de la velocidad que uno necesite la acción del fármaco, ¿sí? El fármaco, para producir su efecto terapéutico y alcanzar una concentración en estado de equilibrio, necesita aproximadamente, los fármacos varían entre 4 vidas medias y 6 vidas medias, ¿sí? Entonces, entre 4 y 6 vidas medias, los fármacos han alcanzado su concentración en estado de equilibrio. Y recién ahí tenemos una dosis terapéutica estable, ¿sí? Es decir, que si el fármaco tiene una vida media de 8 horas y yo lo tengo que administrar cada 8 horas, porque su vida media va a determinar el intervalo de dosis del fármaco, entonces al administrarlo cada 8 horas al fármaco, yo necesito aproximadamente mínimo 4 vidas medias, es decir, 8 por 3, 24, en un día lo voy a administrar 3 veces cada 8 horas y voy a necesitar un día más, por lo menos mínimo una vida media más para que este fármaco alcance su concentración en estado de equilibrio, ¿sí? Eso es un poco repasando la definición de concentración en estado de equilibrio. La fijación en las proteínas plasmáticas.
Los fármacos para ser transportados en el plasma necesitan viajar unidos a proteínas plasmáticas. Esto va a variar de acuerdo, esto lo vamos a ver más adelante, de acuerdo al tipo de fármaco y a su solubilidad, ¿sí? La unión fármaco-proteína generalmente es una unión reversible, pero en algunos casos puede ser irreversible, ¿sí? Y el grado de unión a proteínas en general, uno no puede aprender de memoria cuál es el grado de unión a proteínas de todos los fármacos, debido a la cantidad de fármacos que uno maneja o que existen, pero dentro de lo que uno va a manejar, ya sea como generalista o en la especialidad que tenga cada uno, va a tener quizás un número un poco más restringido de fármacos que maneje día a día, y de eso sí es importante conocer qué grado de unión a proteínas tiene, ¿sí? Sobre todo aquellos fármacos, cuáles son los que tienen implicancia farmacológica, los que tienen mucha importancia. Saber el grado de una proteína. Aquellos que tienen un alto unión a proteínas, y cuando digo alto me refiero a más del 80%, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el fármaco tiene 90% de unión a proteínas, me quiere decir que su parte o su fracción libre de fármaco, que correspondería al 10% restante, es con eso con lo que el fármaco produce sus efectos terapéuticos. Y por ende, es muy poquitita la cantidad o rango terapéutico que yo tengo, ¿sí? Es muy poquita la cantidad de fármaco libre con la que yo produzco un efecto farmacológico. Esto quiere decir que si yo administro 2 fármacos a la vez o hay algún factor que me determine una competencia por el transporte proteico, va a llevar a desplazamiento de los fármacos. Va a llevar a desplazamiento de los fármacos y, como les decía, si tenemos un fármaco que actúa con un 90% y un 10%, perdón, con un 10% de fármaco libre y es un 90% lo que queda unido a proteínas, que es droga de reserva, que es droga que no es activa farmacológicamente, si yo desplazo una cantidad del fármaco, por ejemplo, por competencia por la albúmina, que 2 fármacos compitan por su unión a la albúmina o su unión a la proteína que fuera, sí, que lo transporte, va a desplazar, y ese fármaco que normalmente producía sus efectos terapéuticos con un 10%, ahora va a quedar, por ejemplo, un 20%, y eso me puede condicionar reacciones adversas, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir con aquellos fármacos que produzcan modificaciones de la concentración de la droga libre y eso pueda generar ineficacia o toxicidad, ¿sí? Bueno, según su unión a proteínas y su eficacia, los fármacos se pueden clasificar en fármacos de 2 clases. Clase 1 y clase 2, ¿sí? Esta división o esta clasificación es en función al grado de unión a proteínas y eficacia, ¿sí? Los fármacos de clase 1 son aquellos en los cuales su cantidad absoluta es baja, tienen una altísima unión, una altísima afinidad por las proteínas y la fracción libre de fármaco es escasa. Pero si bien es escasa, es altamente eficaz para producir el efecto. Esto es lo que ocurre con los anticoagulantes y con los hipoglucemiantes orales. A esto me refería cuando un fármaco que tiene una unión a proteínas muy alta, por ejemplo los anticoagulantes, hay algunos que tienen una unión a proteína, todos tienen más del 80%, pero puntualmente la warfarina, por ejemplo, tiene una unión a proteínas del 95%. Es decir, que todos sus efectos anticoagulantes los realiza con el 5% de droga libre. Entonces, si bien ahora yo tengo que administrarle otro fármaco al paciente porque, por ejemplo, se golpeó el tobillo y le duele, va a tomar un analgésico que puede llegar a tener competencia por el sitio activo de la albúmina o de la proteína que lo transporte y va a desplazar. ¿Y cuál es el riesgo? El sangrado. Y el sangrado puede ser grave, ¿sí? Porque así como puede tener una hemorragia mínima, por ejemplo, en la cavidad bucal, en las gingivorragia, en las encías o algo por el estilo, puede ser una hemorragia severa que le pueda condicionar incluso la muerte, como por ejemplo un ACV hemorrágico, ¿sí? Entonces hay que tener una hemorragia digestiva severa. Hay que tener mucho cuidado con estos fármacos con alta unión a proteínas. Lo mismo con la hipoglucemia. Recordemos que la hipoglucemia, a medida que pasa el tiempo en hipoglucemia, esto nos va generando la muerte de las neuronas y puede condicionar la muerte del paciente. Los fármacos de clase 2 son aquellos en que la cantidad corporal total o absoluta es alta, todo lo contrario a los anteriores, la afinidad a las proteínas es variable y por ende, si varía la afinidad por las proteínas, también varía la fracción libre del fármaco, ¿sí? Sin afectar el efecto, como por ejemplo los antiinflamatorios. Bueno, distribución. A ver, un segundito.
Bueno, factores que modifican la unión a las proteínas. ¿Qué factores van a condicionar una modificación en la unión a las proteínas? La competencia por un sitio activo por la proteína, el grado de concentración del fármaco que determine la saturabilidad, ¿sí?, sobre las proteínas, la solubilidad del fármaco, pH y concentración electrolítica del medio y las concentraciones y estados de las proteínas, ¿sí? Competencia por el sitio activo, un fármaco, es lo que veníamos diciendo, un fármaco puede competir con otro por su unión, provocando un aumento de la fracción de droga libre del fármaco, desplazándolo. Por ejemplo, los de la clase 2 pueden desplazar a los de la clase 1. Recordemos que tenían unión a las proteínas de manera variable, ¿sí? La concentración del fármaco, ¿sí?, puede llegar a saturar el grado de unión a proteínas y no tendremos proteínas para transporte, ¿sí?, y por ende va a aumentar la fracción de fármaco libre. La solubilidad del fármaco, el pH y la concentración electrolítica del medio. Esto que tiene que ver con la unión a proteínas, que los fármacos ácidos y los neutros se transportan principalmente unidos a la albúmina y los básicos se tienden a transportar unidos a alfa-glicoproteína ácida, en mucha menor medida a la albúmina y a otras proteínas, ¿sí? Incluso las drogas que son muy liposolubles pueden unirse no solamente a la albúmina, sino que también pueden llegarse a unir a las lipoproteínas, ¿sí?, las LDL, VLDL. Y la concentración y el estado de las proteínas hace referencia a que puede variar la fracción de droga libre, que siempre nos referimos a esto porque es la que va a producir el efecto tanto terapéutico como tóxico si aumentara la fracción de droga libre. Esto puede variar en cualquier patología que determine un estado de hipoproteinemia, ¿sí?, como la insuficiencia hepática por falta de producción de albúmina, el síndrome nefrótico por pérdida, la insuficiencia renal crónica por pérdida y por catabolismo proteico, y los estados inflamatorios e infecciosos también cursan con catabolismo proteico y disminución de la síntesis de albúmina. En cuanto a la distribución, tenemos que tener en cuenta que el fármaco va a pasar todo lo que se considera barreras, ¿sí? Se va a distribuir en todos nuestros tejidos en busca de llegar a su sitio diana. Pero en ese camino de buscar el sitio diana va a llegar a todos los tejidos. Y a veces necesitamos que accedan al sistema nervioso, ¿sí? Si la droga su sitio diana no está en el sistema nervioso, la verdad que no importa si llega o no llega, si pasa o no pasa la barrera hematoencefálica. La importancia la tiene cuando yo busco que la droga pase la barrera hematoencefálica, que no es algo fácil, ¿sí? El endotelio vascular del sistema nervioso no tiene poros, constituye una verdadera barrera, ¿sí? ¿Cuáles van a pasar? Esto va a depender en parte del tamaño de la molécula, la lipofilicidad de la droga, ¿sí?, qué tan lipofílica o qué tan liposoluble sea. Obviamente que aquellas más liposolubles van a difundir más fácilmente y es más probable que lleguen y atraviesen la barrera hematoencefálica. El grado de unión a proteínas plasmáticas y su afinidad por los transportadores de aminoácidos, ¿sí? Muchas veces es necesario, según el tipo de droga, que para pasar al sistema nervioso se una a un transportador específico que hay en la barrera hematoencefálica, que son los transportadores de aminoácidos de alto peso molecular, ¿sí? No todas las drogas pueden unirse a esto. Es un tipo de difusión facilitada. Los plexos coroideos participan en el pasaje del litio, por ejemplo, en el sistema nervioso por un mecanismo de difusión pasiva y destrucción de ácidos orgánicos mediante un mecanismo transportador, la penicilina. Son ejemplos, ¿sí? La placenta es otra barrera que en realidad no es una verdadera barrera, es más bien un órgano aparte y es excepcional, no es una verdadera barrera, es excepcional el fármaco que no pasa la placenta, ¿sí? La mayoría son capaces de atravesar la placenta y al ser un órgano es un metabolizador de algunos fármacos. La biotransformación de los fármacos, ¿sí? Ahora vamos a hablar exclusivamente del hígado, prácticamente por ser el principal biotransformador de fármacos en nuestro organismo, ¿sí? No es el único órgano, ya vimos en la clase anterior, lo vamos a repasar ahora, que los fármacos se pueden metabolizar en diferentes tejidos, no solamente el hígado, pero el hígado es a la cabeza el principal metabolizador, ¿sí? ¿De qué se trata cuando hablamos de biotransformación del fármaco? Se trata de una modificación química del mismo catalizado por enzimas, ¿sí?
La biotransformación implica la conversión de la molécula del fármaco original que entró a nuestro organismo en un fármaco o en moléculas más polares, ¿sí? Más fácilmente excretables, es decir, que si el fármaco no tenía tantas cargas, no tenía tanta polaridad o no se encontraba ionizado, el hígado busca ponerlo más polar, busca ionizarlo, busca volverlo más hidrosoluble. ¿Para qué? Para que cuando llegue al riñón no se reabsorba, ¿sí? Si no, no lo excretamos nunca. Y de esta manera es fácilmente excretable. Obviamente que le va restando toxicidad también y le va quitando actividad desde el primer paso hepático hasta los pasos subsiguientes, porque el fármaco pasa múltiples veces por el hígado, ¿sí? Solamente que uno tiende a hablar del primer paso hepático, que es el que marca la biodisponibilidad del fármaco, ¿sí? La primera vez que el fármaco atraviesa el hígado, hay un porcentaje de fármaco que va a escapar sin ninguna modificación, va a ser la fracción de droga libre, inalterada, que va a ir a cumplir el efecto. El resto que se ha modificado o biotransformado en el primer paso va a salir de diferentes formas, como dijimos en la clase anterior, como un metabolito activo, con un metabolito inactivo, ¿sí? O como una molécula del fármaco ya totalmente modificada y sin actividad, ¿sí? Esto es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Que va a salir del hígado. Bueno, estos son los diferentes órganos que son capaces de metabolizar un fármaco: el hígado a la cabeza, el riñón, el intestino, el plasma, el pulmón, la piel y las células blancas, la célula blanco, perdón. Las reacciones enzimáticas, el hígado, ¿qué pasa? Porque nosotros decimos, sí, el hígado va a metabolizar el fármaco. Ahora bien, ¿cómo lo metaboliza? ¿Sí? Lo metaboliza a través de una serie de reacciones enzimáticas, ¿sí? Que se dividen en dos fases. Una fase 1 o no sintética y una fase 2 o sintética, ¿sí? El fármaco puede entrar, esto no lo tienen que saber, o sea, no tienen que saber qué fármaco hace qué fase, pero cuando ustedes leen la descripción del fármaco en un libro de farmacología, van a ver que en la parte de metabolismo dice cuál es la forma en la que se metaboliza. Nosotros lo que tenemos que saber de esto después para la vida es saber cuáles son los que tienen un elevado metabolismo hepático o cuáles son los que tienen algo particular, que lo vamos a ver más adelante a qué me refiero con particular, ¿sí? Entonces, el fármaco puede entrar y hacer una reacción de fase 1, puede hacer una reacción de fase 2 o puede hacer las dos. ¿Cuáles son las reacciones de fase 1 o no sintética? Oxidación, reducción e hidrólisis, ¿sí? Estas son las tres fases que ocurren en lo que corresponde a la fase 1, ¿estamos? ¿Qué es la oxidación y la reducción? Es la pérdida o ganancia de electrones, ¿sí? Entre un dador y un aceptor. El fármaco siempre va a ser el que pierde el electrón o el que lo recibe, ¿sí? Cuando recibe el electrón es donado por otra molécula. Las enzimas que catalizan los procesos de oxidorreducción pueden ser reductasas, oxigenasas, oxidasas, peroxidasas o deshidrogenasas, ¿sí? En el proceso de oxidación se pierde el electrón y cuando digo reducción se gana el electrón. El proceso de hidrólisis es el proceso por el cual el fármaco reacciona con una molécula de agua y da origen a dos moléculas distintas con un menor peso molecular. Lógicamente, si tiene menor peso molecular, va a ser más fácilmente excretable. Las enzimas que catalizan los procesos de hidrólisis son hidrolasas, estearasas, amidasas, etc. Las reacciones de fase 2 o sintéticas son como la palabra lo dice, ¿sí? En la fase anterior era no sintética porque la molécula sufre una modificación, pero no hay una síntesis de una nueva molécula. En cambio, en la fase 2 sí hay síntesis de nueva molécula porque se une al fármaco a otra molécula, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Se le va a agregar un radical químico al fármaco. ¿Qué radical va a ser? Puede ser un grupo una reacción o una conjugación con ácido glucurónico, es decir, que se le una al fármaco ácido glucurónico a través de una glucuroniltransferasa, que se le conjugue ácido sulfónico, es lo que se llama sulfoconjugación, que se le una un acetilo, un metilo, una molécula de glicina o ácido mercaptúrico, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones va a llevar a que el fármaco tenga una molécula nueva, un radical químico nuevo, ¿sí? Acá abajo yo les coloqué, ahí les muestro, acá, ¿sí?
Ay, un momento, no me sale el puntero láser. Bueno, lo que les quería mostrar abajo, que bueno, se me pasó la diapositiva, es que el fármaco que se le llama compuesto xenobiótico, ¿sí? Se une a ahí les digo, a ver. Bueno, quería ver si podíamos volver a la diapositiva anterior, pero como estamos en modo de grabación de video, no me permite volver a la diapositiva anterior. De todos modos, no faltaba mucho, ¿sí? Solamente ya habíamos visto que el fármaco se puede conjugar con diferentes tipos de radicales químicos, como dije, grupos, conjugarse con ácido sulfónico, conjugarse con ácido glucurónico, que es lo más frecuente que ocurra, conjugarse con acetilos, con metilos, con glicinas, ¿sí? Y lo que decía abajo, que era XB, es xenobiótico. Lo que yo les quería decir es que cualquier fármaco es una sustancia xenobiótica porque es externa a nuestro organismo, y las sustancias que el organismo produce son las endobióticas, como por ejemplo las hormonas. Entonces lo que decía era XB más un radical químico igual a una molécula de fármaco modificada. Eso es básicamente la leyenda que tenían abajo, ¿sí? Bueno, mediante obviamente la acción de una enzima. En esa etapa sintética, el fármaco puede hacer varias de esas etapas, es decir, puede conjugarse con ácido glucurónico y después conjugarse con glicina o viceversa, y también puede haber pasado por una fase no sintética inicial o hacer cualquiera de las dos, ¿sí? Es muy variable eso, es dependiente de cada fármaco. Bueno, esto es un término que ustedes tienen que conocer, que es el de metabolismo microsomal, ¿sí? ¿Qué es el metabolismo microsomal? Esto es muy importante cuando ustedes van a escuchar de ahora en adelante. Se metaboliza en el citocromo P450. Es inductor del citocromo P450. Es inhibidor del citocromo P450, ¿sí? Es algo muy importante que tienen que saber porque es, digamos, el primer sitio en el que puede haber reacciones que pueden llevar a modificar la actividad del citocromo, que son un grupo de enzimas catalizadoras y metabolizadoras, y esto puede condicionar reacciones adversas y toxicidad, ¿sí? Entonces el metabolismo microsomal incluye los procesos enzimáticos catalizados por monooxigenasas de función mixtas y por la UDP-glucuroniltransferasa localizada en el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Entonces son un grupo de enzimas que son hemoproteínas, ¿sí? Y que tienen función de monooxigenasas que se encuentran ubicadas en el retículo endoplásmico liso de cada célula, ¿sí? Eso es el citocromo P450, ¿sí? Los citocromos P450, la NAD-fosfato reducido citocromo P450, reductasa, la citocromo B5 reductasa y otras enzimas constituyen una cadena de transporte electrónico cuyo centro activo, el P450, activa el oxígeno que se introducirá en la molécula del fármaco. El NAD-fosfato reducido es el dador de los electrones del sistema, ¿sí? Básicamente es un conjunto de hemoproteínas con función de monooxigenasa que van a digamos, interferir en lo que es el transporte de electrones, ¿sí? En ceder electrones, aceptar electrones. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las primeras reacciones que dijimos que son no sintéticas, que son la de oxidación y reducción, son catalizadas por este citocromo P450, ¿sí? Por eso vimos que reducción era cuando ganaba un electrón y oxidación cuando perdía un electrón. Bueno, estas son las enzimas que van a catabolizar o catalizar, perdón, esas funciones de ganancia o pérdida de electrones, ¿sí? Y se encuentran en el retículo endoplásmico liso de la célula. Hepatocitaria, por supuesto. Entonces tenemos, bajo el nombre de citocromo P450 o CYP450, se describe una familia de hemoproteínas porque llevan el nombre 450, porque en presencia de monóxido de carbono absorben la luz ultravioleta a 450 nanómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Ustedes cuando lean cada fármaco en particular van a ver que dice tiene metabolismo hepático a nivel microsomal o tiene metabolismo microsomal, o van a leer cómo tiene metabolismo a nivel del citocromo P450. Entonces eso significa que ese fármaco se metaboliza en el hígado por el conjunto de enzimas que forman el citocromo P450. Son millones de enzimas las que forman el citocromo P450, ¿sí?
hay diferentes familias y subfamilias y cada fármaco puede ser metabolizado por uno de esas tantas, ¿sí? Pero el solo hecho de ser metabolizado en el citocromo P450 es algo para tener en cuenta. ¿Por qué? Por esto que viene acá a continuación. Por el riesgo o la posibilidad de inducción o de inhibición del citocromo, ¿sí? Inhibición del citocromo P450 dice, como consecuencia de su inhibición se retarda el clearance de otros sustratos, causando su incremento y prolongando su acumulación. A ver, esto es importante cuando yo voy a administrar más de un fármaco, ¿sí? Principalmente. Estos se llaman interacciones, ¿sí? De tipo farmacocinéticas. Y la interacción va a ser al nivel del metabolismo hepático. Entonces, cuando dos drogas interaccionan entre sí porque una de esas drogas se metaboliza en el citocromo P450 y la otra droga que yo le agrego al paciente por otra causa inhibe el citocromo P450. ¿Qué va a pasar con esa que se metabolizaba? Lo que normalmente se metabolizaba en el hígado por el CYP450, la otra droga me lo está inhibiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no se metaboliza el fármaco, que una de las finalidades era restarle toxicidad, sacarle actividad y hacerlo más fácilmente excretable, voy a tener más fármaco libre, ¿sí? Mayor fracción de fármaco activo y que no modifique sus características o su polaridad y por ende me va a quedar recirculando el fármaco y no va a ser más fácil para excretar para el riñón. ¿Vamos? Entonces aumento la fracción de fármaco libre y ese es un riesgo al hablar de toxicidad. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces ese es el problema de la inhibición del CYP. La inducción del CYP es todo lo contrario. Dice, la inducción aumenta la biotransformación y genera la disminución de la biodisponibilidad y la actividad del fármaco original. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo administro un fármaco X y le agrego al paciente rifampicina porque tiene una osteomielitis y la bacteriología de esa muestra ósea me informa que el germen solamente es sensible a rifampicina y no me queda otra más que darle rifampicina, ¿sí? Y el paciente ya estaba tomando una medicación que era metabolizada en el CYP450. La rifampicina casualmente, no me doy cuenta, le doy rifampicina y esa rifampicina me genera inducción del CYP450. Entonces, con esa droga que tomaba el paciente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que dice ahí, va a disminuir la biodisponibilidad del fármaco. La dosis que yo le daba, porque habitualmente era la dosis terapéutica, ahora deja de ser dosis terapéutica y pasa a ser subterapéutica. Entonces no va a cumplir con los efectos que yo busco, ¿sí? ¿Vamos? Por eso dice que disminuye la actividad del fármaco original. Bueno, esta es una imagen como para que vean en cuanto a la familia o sea, cuando dice CYP y le da un número, una letra y un número, ¿qué significa cada una de estas? Porque 450 es la generalidad, es para hablar de todas, ¿sí? Pero como les dije, se dividen en familias y subfamilias y genes, ¿sí? Entonces, el primer número dice cuál es la familia, el segundo, la letra que está a continuación, señala la subfamilia, ¿sí? Bueno, isoenzimas del citocromo P450 y estamos. Ahí está, quería ver si me salía, no me salía esto, ahí estamos, ¿sí? No me salía el puntero láser, estamos. Bueno, la principal función, dijimos, es el de monooxigenasa de función mixta, ¿sí? Entonces acá básicamente lo que me está mostrando es que múltiples sustratos pueden combinarse con oxígeno, ¿sí? El transporte de electrones del que estamos hablando y de oxígeno, ¿sí? Más moléculas de hidrógeno, ¿sí? Y formar una nueva molécula más agua, ¿sí? Ese vendría siendo el objetivo. Acá abajo podemos ver, acá está el citocromo P450 que hace referencia al conjunto total de todas las enzimas en la membrana del retículo endoplásmico, ¿sí? Que ya habíamos dicho. Acá ven cómo el sustrato, sea el que sea, entra al citocromo P450 y sale una molécula modificada, ¿sí? De fármaco o de sustrato que sea más un oxidrilo, ¿sí? Y el dador de electrones siempre es el NAD-fosfato, ¿sí? Entonces acá tengo que el sustrato X que sea entra en esta cadena de transporte, ¿sí? Son hemoproteínas y de transporte de electrones y acá tenemos que hay ganancia de electrones, ganancia de oxígeno,
ganancia de 2 electrones más, ¿sí? Acá hay combinación con una molécula de agua, o formación de una molécula de agua o similar con hidrogeniones, y sale una molécula modificada. Entonces esta molécula que entró sale de esta manera totalmente modificada después de entrar a el citocromo P450. Acá tenemos otra imagen para que vean arriba, retículo endoplásmico liso, ¿sí? El complejo de óxido reducción del CYP450. Acá a la derecha lo mismo, la misma imagen que les estaba comentando antes, ¿sí? La misma seguidilla de eventos, de ganancia de electrones, de ganancia de oxígeno, de transferencia de electrones, de moléculas de hidrógeno, y allá se encuentra la formación de la molécula de agua que yo les mencionaba antes. Bueno. Metabolismo no microsomal, ¿sí? Entonces no solamente el hígado metaboliza a través del sistema microsomal, es decir, la oxidación, la reducción, que es la ganancia y pérdida de electrones, no es el único tipo de metabolismo, ¿sí? También tenemos la acción de las monoaminooxidasas, ¿sí? Las MAO, A y B, que también las encontramos localizadas en diferentes tejidos, uno de ellos a nivel mitocondrial. También tenemos las peptidasas localizadas en lisosomas y a nivel extracelular, las alcohol deshidrogenasas y catecol o metiltransferasa u oximetiltransferasa localizadas a nivel citosólico, las estearasas plasmáticas o colinesterasas, estas están en el plasma, no son hepáticas, ¿sí? Y las enzimas presentes en las bacterias intestinales, que son las beta-glucuronidasas, ¿sí? Entonces no solamente el metabolismo es hepático, por un lado, y por otro lado, dentro del mismo hígado, no solamente es microsomal, ¿sí? Bueno, la excreción de los fármacos puede ocurrir que el fármaco se elimine de manera inalterada, modificada por el metabolismo, ¿sí? Inalterada sería que salga como entró, o bien modificada por el metabolismo hepático, sea cual fuera el órgano que lo modificó, formando metabolitos activos o inactivos, que eso lo venimos diciendo desde la clase pasada, ¿sí? El principal órgano de excreción, entonces sabemos que es el riñón. En segundo lugar, la vía biliar, que muchos fármacos tienen vía renal biliar. Y después tenemos, que esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior, que pueden ser eliminados por diferentes órganos, por el pulmón, por perspiración insensible, por sudor, por leche materna, por heces, por saliva, por lágrimas, por piel y las faneras, que yo les decía en la clase pasada, que era otra posibilidad, en las uñas, en el cabello, eliminemos el fármaco. Bueno, excreción renal del fármaco. La excreción renal es el resultante de la combinación de 3 procesos que ocurren en el riñón: la ultrafiltración, la reabsorción tubular y la secreción tubular, ¿sí? La ultrafiltración, que eso lo vimos, cuál era el mecanismo de ultrafiltración en la clase pasada, dependiente de una presión osmótica en una membrana porosa, ocurre a nivel glomerular, incluye solamente la droga libre. Por los poros del glomérulo solamente pasa la droga libre, ¿sí? Después tenemos el proceso de secreción tubular y de reabsorción tubular. No todos los fármacos hacen los 3 procesos, ¿sí? Pueden hacer algunos de ellos o combinaciones de cualquiera de los 3, ¿sí? La secreción tubular se realiza a través de mecanismos dependientes de sodio. Las bases orgánicas lo hacen por medio de un contratransporte fármaco-hidrogenión, y los ácidos como las penicilinas, las tiacidas y los salicilatos lo hacen por mecanismos que pueden ser susceptibles de competición, que es el canal de los ácidos orgánicos, ¿sí? Que se encuentra en el túbulo contorneado proximal, y la reabsorción tubular, que se realiza por difusión simple. Bueno, acá tenemos excreción renal, filtrado glomerular, ¿sí? Lo que estábamos diciendo primero, mecanismo de ultrafiltración, va a depender o va a ser modificado por el grado de flujo sanguíneo que tenga el glomérulo y el grado de unión a proteínas, ya que solamente filtra el fármaco libre. La secreción tubular, que ocurre en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Es dependiente de un transporte de sodio y también va a ser afectado de acuerdo al flujo sanguíneo que tenga la zona, en este caso el túbulo, la afinidad por el transportador del fármaco por el transportador y las interacciones entre drogas que puedan competir por ese transporte. La reabsorción tubular
ocurre a lo largo de todo el túbulo y lo hace por un mecanismo de difusión simple, ¿sí? También lo va a modificar el pH de la orina, ¿sí? El pKa del fármaco y la solubilidad del fármaco, ¿sí? Es muy importante recordar todos esos factores que influyen en la excreción del fármaco, los factores que influyen en la distribución de un fármaco, los factores que influyen en la absorción de un fármaco y los factores influyentes en el metabolismo de un fármaco, ¿sí? Muchas veces se repite. El pH del medio, el pKa de la droga y la solubilidad son factores que se repiten. Bueno, no solamente se puede excretar por riñón, se puede excretar a través del aparato digestivo, ¿sí? Por inactivación, puede haber inactivación local en el tubo digestivo, como ocurre con la penicilina y con la insulina. Puede haber biotransformación de los fármacos en el tubo digestivo, ya sea mediado por procesos enzimáticos o por la flora bacteriana, que produce metabolitos más liposolubles, aumentando por ahí su absorción y su reabsorción. Y la vía biliar es otra vía de excreción que hace circuito enterohepático. Si bien la vía, cuando decimos los fármacos se eliminan por vía biliar, el fármaco sale en materia fecal, ¿sí? Pero ha hecho un ciclo enterohepático, se absorbió en el tubo digestivo, pasó al hígado y en el hígado, en vez de, digamos, un porcentaje del fármaco o el fármaco activo, ¿sí? Biológicamente activo, va a pasar a la circulación plasmática, el otro va a pasar a la síntesis de los ácidos biliares y se va a eliminar con la bilis y se va a volver a volcar a la luz del duodeno y va a ser excretado en materia fecal, haciendo el ciclo enterohepático para su eliminación. La excreción también dijimos que podía ocurrir, que el fármaco podía eliminarse por diferentes vías, también se puede eliminar por leche materna, y en esto es importante el pH de la leche materna y el tenor graso que tiene, porque eso favorece la vehiculización de fármacos liposolubles y también los de naturaleza básica. Por eso hay tantas restricciones tanto en la embarazada como durante la lactancia. Bueno, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos el metabolismo hepático de los fármacos, ¿sí? Tenemos el fármaco que puede ser administrado por vía oral o por vía parenteral. El fármaco que se administró por vía oral, sí, entra al tubo digestivo y principalmente en el duodeno se absorbe y por las venas tributarias de la porta llega al hígado, ¿sí? En el hígado puede entrar a la fase 1, a hacer una reacción de fase 1 que ocurre en el citocromo P450, que eran las no sintéticas. Puede oxidarse, reducirse o hidrolizarse, ¿sí? Que la hidrólisis no participa tanto de las fases microsomales como la oxidación y la reducción, o puede hacer una fase 2 o ambas y conjugarse con algún radical químico que vimos y tenemos un fármaco conjugado, ¿sí? Ese fármaco conjugado va a pasar a la sangre, el fármaco modificado, y posteriormente el fármaco que no se modificó, ¿sí? Es el que también va a salir a la sangre y va a ir a cumplir su efecto en su tejido diana, ¿sí? El que no se modificó, el que pasó el hígado de manera inalterada, va a constituir el fármaco metabólicamente activo. Aquel que sufrió modificación entra en la sangre para ser eliminado, recorre los tejidos, hace el paso de distribución y después se elimina por la orina fundamentalmente, por respiración, por perspiración insensible, por otros fluidos, ¿sí? Y otros directamente hacen lo que yo les había comentado, pasan a la bilis desde el hígado, en el hígado mismo entran en bilis y se eliminan, se vuelcan en el duodeno, hacen ciclo enterohepático y pasan a las heces, ¿sí? Y el porcentaje de fármaco libre va a la sangre para ir a cumplir sus efectos, ¿sí? En cambio, el fármaco administrado por vía parenteral entra directamente al torrente sanguíneo, produce su efecto en su sitio diana y después pasa al hígado para hacer su metabolismo y para posteriormente ser eliminado. Pero ya no es un metabolismo de primer paso hepático, porque el fármaco ya entró por vía parenteral, ya alcanzó la circulación sistémica, ya produjo su efecto y después se va al hígado directamente para ser metabolizado y eliminado. Bueno, también tenemos métodos de eliminación artificial de los fármacos para cuando nuestros órganos fallan o de forma aguda o de forma crónica, ¿sí? Estos métodos que son basados en fundamentos fisiológicos, ¿sí?
son la hemodiálisis, la hemoperfusión y la diálisis peritoneal, por ejemplo.